Primero, saludar a los y las estudiantes de historia interesados en conocer el concepto referido a la crisis económica de 1929. El objetivo de esta presentación es entregar, analizar, reflexionar acerca de los conceptos básicos inherentes a la peor crisis económica de la historia de la humanidad, conocida como la crisis económica de 1929 o bien el crack de 1929. Esta crisis dio paso a la depresión de los años 30, antecedente a la Segunda Guerra Mundial. La crisis de 1929 es la crisis económica más compleja en el contexto del capitalismo como sistema político. Esta crisis tiene varias aristas en cuanto a sus antecedentes. El antecedente de mayor importancia tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Así es, los países de Europa quedaron arruinados con posterioridad a la Gran Guerra y Estados Unidos aparece como la gran potencia económica del mundo y se transforma en el almacén y el banco de los europeos. En una primera etapa, esta situación será positiva para los norteamericanos, ya que van a aumentar exponencialmente su poder económico con este socio europeo en problemas. Sin embargo, con el paso de los años, en la década de 1920, los europeos arrastran a los norteamericanos a su propia crisis. Por lo tanto, esta situación macro de carácter mundial será uno de los primeros antecedentes a considerar en el crack del 29. Desde el punto de vista de la historia propia de Estados Unidos, la bolsa de comercio de Wall Street entra en una profunda crisis, preferentemente dada la actitud y las características de la historia de Estados Unidos en la década de 1920. De esta manera, en esta década, post Gran Guerra, Estados Unidos entra en una prosperidad infinita. Esta década, conocida como los locos años 20 para la historia de Estados Unidos en particular y la historia mundial en general, nos presenta a una población norteamericana con características de jolgorio. Tenían entonces al mundo en sus manos. La clase media comienza a prosperar significativamente a través del comercio y esta clase media ingresa a participar en las empresas a través de la compra de acciones en la bolsa de comercio. No había estadounidense que no tuviese acciones en el mercado. A su vez, el comercio, la industria, pretenden participar de esta bonanza económica y comienzan a generar una producción como nunca antes se había visto. La sobreproducción de
insumos y bienes esenciales será una característica de esta época. El baile, el cine mudo, las atracciones turísticas comienzan a enaltecer a la sociedad norteamericana. El Charleston, las obras de teatro y el cine y la radio difunden este modo de vida. En el contexto económico, potencialmente los grandes capitalistas tendrán bases financieras especulativas en la bolsa de comercio. Entonces, las acciones de las empresas ya no se compran para validar y mejorar a las empresas, sino que para especular en la bolsa de comercio. Está a puertas por empezar la crisis económica más terrible en la historia de la humanidad en general y de Estados Unidos en particular. Frente a toda esta realidad especulativa, el Estado capitalista de Estados Unidos tuvo una nula participación en regular la economía. En primer lugar, porque el capitalismo así lo exige. Y en segundo lugar, le convenía, a través de la carga impositiva de las personas, que esta situación fuera desarrollándose sin control. En definitiva, el capitalismo va a vivir la más profunda crisis económica que lo ha afectado. El crack de 1929. A fines de la década de 1920, cae estrepitosamente la bolsa de comercio de Nueva York. Wall Street se revoluciona. Toda la crisis económica de arrastre es la causante de la caída de la bolsa de comercio en Nueva York. Las acciones de las empresas pierden su valor. La bolsa está en crisis y esto tendrá un efecto de arrastre. Los economistas le llaman efecto dominó para determinar la caída del resto de las bolsas del mundo. Ha comenzado la crisis económica de 1929. En octubre de ese año se desencadenó la crisis. Las empresas se descapitalizan. Las acciones bajan estrepitosamente su valor. La clase media de Estados Unidos y, por supuesto, la clase capitalista se arruinan. La bolsa de comercio ha demostrado que es el sistema económico más riesgoso para invertir. El martes negro y el jueves negro serán recordados por los economistas como los días en que se generó la más terrible crisis económica de la historia de la humanidad. En síntesis, el optimismo desmesurado de los norteamericanos, que se habían transformado en la potencia económica del mundo. La especulación masiva en las bolsas de comercio para obtener dinero fácil. La vida
dispensada y relajada de las personas en el contexto de Estados Unidos, los felices años 20. La crisis económica europea, post Primera Guerra Mundial, la sobreproducción en el contexto de la industria de Estados Unidos. Todos estos son factores que determinaron el inicio de esta crisis económica. Muchos capitalistas, al ver que su fortuna había desaparecido en cuestión de semanas, se suicidan. La clase media se empobrece. Y en el resto del mundo, la crisis será igual de terrible que en los Estados Unidos. En el contexto de este país capitalista aparece la pobreza. Miles de personas pierden sus trabajos, no hay empleo, la cesantía aumenta de forma exponencial. La gente ya no tiene ni siquiera para alimentarse. Para el caso de nuestro país, Chile, la crisis económica tendrá efectos tremendamente significativos debido a la dependencia de Chile para con el mercado europeo y norteamericano. Determinó la caída en 1931 del dictador Carlos Ibáñez del Campo. La industria colapsa y así como el resto del mundo, Chile sufrirá cesantía, pobreza, hacinamiento y miseria. En definitiva, el Jueves Negro está considerado por los historiadores como el día fatídico para el capitalismo y esto representa una de las crisis económicas más terribles de la historia de la humanidad. En resumen, la crisis económica de 1929 tendrá profundas consecuencias en diversos ámbitos. En lo social destaca la cesantía, el desempleo, el paro. Las huelgas y las protestas serán sangrientas y la represión de parte del Estado en todo el mundo no se deja esperar. Millones de seres humanos que eran de clase media se empobrecen y las clases de trabajadores y obreros son las que más sufren, puesto que no hay trabajo, el desempleo se masifica, el nivel de vida baja considerablemente y, por lo tanto, el ser humano, desde el punto de vista social y económico, se verá afectado por una mayor desigualdad e inequidad. Las consecuencias ideológicas no se dejaron esperar. Van a surgir en el contexto del mundo alternativas políticas, filosóficas e ideológicas distintas al liberalismo. Y se van a consolidar en la praxis ideas que, por ser tremendamente autoritarias, eran descartadas por las comunidades nacionales. Entonces, el totalitarismo en Italia, en Alemania y en la Unión Soviética se consolida.
A su vez, en países tremendamente potentes, que eran considerados ejemplos del capitalismo, tal es el caso de Inglaterra, aparece el corporativismo keynesiano, que tiene una mayor importancia destinada al Estado en el contexto de la aplicación del capitalismo. Para el caso de Estados Unidos, la solución a la crisis aparece en la década de 1930, cuando el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt aplica el New Deal en el contexto de las políticas económicas que se van a desarrollar en Estados Unidos. Será temática de otra presentación el análisis de este hecho histórico tan relevante en el tema del surgimiento de los totalitarismos. Por lo tanto, daremos las características generales de dos soluciones de la crisis para el contexto de Inglaterra y Estados Unidos, ya que el modelo keynesiano en Inglaterra y la New Deal de Estados Unidos son las formas en que se van a solucionar los problemas económicos de esta crisis para Occidente. Se incluye Chile. La escuela económica keynesiana tiene su origen en las ideas de John Maynard Keynes, quien en Inglaterra hace una propuesta extrema frente al capitalismo, y es que el Estado debe invertir capitales y además intervenir directamente en la economía. De este modo, Inglaterra, aceptando las propuestas económicas de Keynes, empieza a invertir cuantiosos fondos en obras públicas, lo que genera empleo, obras públicas monumentales, carreteras, puentes, centros deportivos, etc. De esta manera, el propio Estado adquiere protagonismo invirtiendo para el mejor nivel de vida de los ciudadanos, y a la vez apoyando con la creación de empleos para detener la cesantía. A su vez, en Inglaterra se logra ayudar a las empresas más importantes del reino de parte del Estado, y se entregan bonos y subsidios para que las empresas retomen su labor. Continúa descendiendo con esto el desempleo. Claro está que la carga económica para el Estado de Inglaterra será el aumento del déficit público. En el contexto de las técnicas usadas por la escuela keynesiana, en la práctica estas tendrán mucho éxito, y los ingleses exportan estas ideas al resto del mundo. Una consecuencia de la escuela keynesiana es que los impuestos para las personas y las empresas luego aumentan considerablemente, ya que el Estado debe procurar fondos para generar los ingresos y que pueda participar directamente en la economía. Finalmente, el New Deal
es la forma adoptada por Estados Unidos en el contexto de la crisis económica. Y también implica ahora controlar de parte del Estado directamente el modelo económico. El New Deal, el nuevo trato, plantea una gran cantidad de reformas sociales que favorecen a los trabajadores. La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Se prohíbe el trabajo infantil. Además, se establece un salario mínimo que deben ganar las personas. Y aparecen las leyes sociales que van a beneficiar a los trabajadores. Seguridad laboral, viviendas, entre otros aspectos. Y además, el New Deal también asume influencia keynesiana, cuando el Estado norteamericano comienza directamente a participar en el modelo económico propio. En la década de 1930, previo a la Segunda Guerra Mundial, estamos en presencia de el fin de la crisis económica y la modificación profunda del modelo económico capitalista.